Hoy se cumplen 10 años de la intervención que acabó con el antiguo Bronx en Bogotá. La también conocida L fue la zona de microtráfico y crimen más temida de la capital. Estas tres calles, ubicadas en el barrio Voto Nacional, en la localidad de Los Mártires, en pleno centro de Bogotá, operaron durante años sin ley, dominadas por mafias. Allí se ejercía la explotación sexual, el secuestro, la tortura y el microtráfico. Ese fue el territorio que se configuró después de lo que se conocía como el cartucho, pero terminó siendo peor, más violento, más cerrado, más temido. Las autoridades no podían entrar. El Bronx terminó convirtiéndose en el mayor enclave criminal impuesto en el corazón de la capital del país. Estaba a una distancia aproximada de 12 cuadras de la presidencia, a cerca de 8 cuadras de la Alcaldía Mayor de Bogotá y quizá lo que más impactaba a los colombianos, a tan solo 6 cuadras del antiguo comando de la Policía Metropolitana en la Avenida Caracas con calle Sexta. Mayra Tenorio le ha seguido la pista a este aniversario y nos tiene todos los detalles. Mayra, buenas tardes. Muy buenas tardes para todos. Quiero arrancar este especial mostrando esta memoria. Volvemos a las calles 10 años después, a esta, la única casa que seguirá en pie como Museo de la Memoria. Con un equipo de Noticias Caracol, camarógrafos, editores, reconstruimos qué pasaba en estas tres calles que son vistas como un mismo infierno. Esta casa es el único predio que queda en pie y nos relata uno de los capítulos más oscuros de Bogotá. Recorrerla es devolverse en el tiempo, un tiempo marcado por el miedo, por el abandono, los horrores y el crimen. Hoy, 10 años después, volvemos a lo que se conocía como el antiguo Bronx, después de su intervención. En este lugar, en esta L, se intenta y se cuenta otra historia distinta el día de hoy. Pero para entender lo que es, hay que volver a lo que fue, de lo que muchos llaman un verdadero infierno. ...28 de mayo de 2016. El sonido seco de las granadas aturdidoras rompió el silencio de la madrugada. Y también la frontera invisible que durante años había convertido a este lugar en un territorio impenetrable. Era sábado 6 de la mañana. En el corazón del Bronx comenzaba una operación que llevaba meses preparándose en silencio. Cerca de 2.500 hombres del CTI, de la Fiscalía y de la Fuerza Pública aguardaban para entrar. Este video, grabado por uno de los agentes del CTI, muestra cómo detrás de esta barricada humana intentaban cubrirse de bolsas llenas de excremento que eran lanzadas desde adentro para detener la intervención. ¿Se les acabó las bolas a estos manes? El secuestro y tortura de 2 agentes del CTI que habían ingresado desarmados y de civil, haciendo labores de inteligencia, dejó claro para las autoridades que el Bronx era un mundo aparte, con sus propias reglas. La decisión fue entrar para tomar el control. A la entrada del Bronx lo recibieron las amenazas, los cuchillos. Los hombres del Cuerpo de Operaciones Especiales formaron barreras humanas, permanecieron alerta. Así se había planeado una operación ensayada durante cerca de 2 meses, entre maquetas, simulaciones y réplica de las 3 calles del Bronx, levantadas en medio de un terreno boscoso. Avanzaron como un caballo de Troya en 2 tractomulas alquiladas donde decenas de policías iban camuflados. Este hombre que en medio de esa barricada humana lideraba el ingreso fue entonces la cabeza del equipo de operaciones especiales. Hoy, 10 años después, relata sus recuerdos desde un lugar que tampoco le es ajeno a esta realidad, como actual comandante de la Policía de Bogotá. No quisimos fallar, se hicieron ensayos de los tiempos
así también se hicieron reconocimientos, buscamos muchas cámaras en el sector. Esta cámara mucha gente pensaba que no servía. Y esa cámara sí que servía. En ella quedaron captados los llamados Saiyajines, hombres vestidos de camuflado y armados con fusiles hasta los dientes, los guardianes de este territorio sin ley. Veíamos y conocíamos cómo actuaban estas personas. Los Saiyajines, cuántos Saiyajines había que los llamaban los hombres de seguridad. Que estaban en las terrazas. Ellos estaban, no, en todas partes. En todas partes estaban los Saiyajines. A las entradas ellos requisaban quién entraba o verificaban quién entraba. Así también controlaban, en las terrazas tenían personas. Ellos no esperaban una operación como la que se hizo de tantos policías y tanta más al mismo tiempo. Ellos creían y pensaban que íbamos a llegar por ahí 300, 400 policías, lo que antes se había hecho. Ellos no pensaban que la planeación fue entrar o entrar y acabar. Y quedarnos porque ya no había más que hacer. Y así avanzó la operación, recorriendo negocios, pasillos y escombros. Los videos grabados por policías y agentes que sobreviven como parte de sus memorias registraron en las puertas de estas casas niños y adolescentes, muchos con edades casi imposibles de asimilar, como este pequeño. Ver esas personas temblaban, yo me acuerdo que temblaban, me decían, coronel, ¿qué van a hacer con nosotros? Nos tienen que responder, yo tengo que consumir o tengo que consumir, me decían. Adentro de las casas funcionaban los centros de operación de estas estructuras criminales, los llamados ganchos. Pero entre todo eso, algunos muros contaban otra historia. Habían dibujos de muñecos animados, paisajes, parejas, como si en medio de la oscuridad alguien hubiera intentado dejar un rastro de vida, o quizá de lo que muchos quisieron tener y nunca pudieron construir estando allí adentro. Julián Quintana, director del CTI para esa época y quien lideró esta operación Némesis, recorrió una a una estas casas. De los 48 predios intervenidos, 47 fueron demolidos, excepto esta residencia. Vamos a devolvernos a sus memorias como director del CTI a nivel nacional en ese entonces. 10 años después volvemos a entrar a estas casas donde se vivieron todo tipo de horrores. En una palabra, ¿cómo describe a qué memoria estamos entrando? Bueno, sorprendente todo, pero creo que esta es la memoria del infierno. Aquí pasó absolutamente todo. Violaciones de niños, tráfico de drogas, también tráfico de armas, secuestros, extorsiones. Era todo un ecosistema criminal. Luego de que ustedes hicieron esta operación, este operativo, llegan y comienzan a demoler y encuentran también cuerpos. ¿Cómo entender que la memoria del infierno, como usted me dice, no acabó ahí, sino en el después, mientras de los restos se encontraban más horrores, como me estaba contando? Claro, hay unas historias increíbles, recordando que nosotros acá teníamos agentes encubiertos de inteligencia infiltrados, y ellos me decían que al interior del Bronx asesinaban gentes y la enterraban debajo del piso. Digamos que uno al principio dice, bueno, tal vez son historias fantásticas, poco creíbles, pero cuando entramos acá corroboramos que ello era absolutamente cierto. Después de la intervención, cuando comenzamos a hacer todo el tema de remoción de escombros, demolición de casas, comenzábamos a sacar el CTI, los cadáveres enterrados debajo de estas casas. Y los agentes de inteligencia me llevaron primero al lugar donde ponían a la gente en ácido para desintegrarlos, y vi los baldes y vi también el químico y a la final las muestras de ADN tomadas por los científicos del CTI que confirmaron sangre humana. Pues es cosas que se corroboran, efectivamente aquí mataban a la gente. Y cuando pregunté por el cocodrilo, me llevaron a la pileta. Entonces nos habían dicho que lo habían sacado antes de la intervención porque había un ruedito de que nos íbamos a intervenir, pero ahí estaban las evidencias. Las memorias siguen reposando en cada rincón. Los huecos abiertos en las paredes donde, según información oficial, los restos de ladrillo eran mezclados con bazuco para facilitar el consumo. Y también están las frases escritas en los muros, como si quienes pasaron por aquí hubieran querido dejar testimonio de lo que ocurría puertas adentro. Los mataron. ¿Cuántos muertos más?
Preguntas que se siguen haciendo. Ustedes veían esas imágenes de horror y barbarie. Hoy en día, 10 años después, vemos estas imágenes. Mientras avanzan estas obras de restauración, se han construido estas casas. Aquí se reúnen exhabitantes del antiguo Bronx para hablar de sus memorias, para lograr sanar, para mirar esas heridas de frente. Pero hay que decir que, como vemos esta imagen positiva, ellos aquí reunidos también, estas ollas se han dispersado por distintos puntos de la ciudad y eso vamos a ver a continuación. ¿Qué ha pasado y en dónde estamos? Para muchos, la historia del Bronx no terminó con la operación, porque a cerca de 10 cuadras de ese punto en San Bernardo, las imágenes cuentan otro capítulo. Personas que continuaron habitando las calles después de la intervención y siguen sobreviviendo en estas cuadras. Hace 10 años se dio el proceso de la intervención del Bronx, un proceso de una complejidad enorme, y este fenómeno de habitabilidad en calle y otros fenómenos de exclusión social se esparcieron por toda la ciudad. Entre carpas improvisadas que simulan negocios y el consumo en cada esquina, avanzamos con nuestras cámaras. La música, los códigos y la rutina que se mueve en estas cuadras. Varios ocultaron sus rostros, dicen que no quieren ser identificados por sus familiares, muchos de los cuales todavía los siguen buscando desde los días del Bronx. ¿Cuánto tiempo estuvo usted en el Bronx? Una cantidad. ¿Años? Meses, días, años. ¿Qué se vivía en el Bronx? La zozobra, el pánico, la incertidumbre, cosas inexplicables que la humanidad ni descubre. Se volvió un sitio donde las personas o los drogaditos pueden estar tranquilas y no está la, ¿cómo le digo?, la sociedad discriminándolos por ser drogaditos. Allá se lo mandaban ustedes. No, allá no mandaba a nadie. Allá mandaba la decisión de cada quien, sus acciones. Entre las historias está también la de quien prefiere ser llamado Barbas. Muestra su rostro, habla de la calle y de este mundo que, aunque cambia de lugar, no deja de existir. ¿Cuántos años de calle? No, yo llevo como 40 y pico de años. Y mi señor, se acaba el Bronx hace 10 años y... No se acabe la droga, así sea donde sea, vamos. ¿Sí me entiende? Y primero se acaba la policía y los humanos que la droga. Así entonces que la gente se concientice que eso es... Los que queremos venimos a esto. Muchos de los que siguen en estas calles han participado en los procesos de resocialización del distrito. Algunos lograron salir del consumo por un tiempo y volvieron. Una realidad que, según la alcaldía, los obliga a pensar el Bronx no solo desde las memorias del pasado, sino también desde el futuro de este territorio. Este será el Bronx Distrito Creativo, un proyecto de renovación patrimonial que busca convertir este lugar en un espacio para las industrias culturales. Y era una de esas cosas inexplicables en Bogotá, como aquí, en un lugar donde se hacían trámites administrativos con fuerza pública, tenía detrás un territorio sin Dios y sin gloria, donde habitaban toda clase de conductas contrarias a una sana convivencia, donde todos los delitos habitaban, los abusos y la ausencia de derechos. Aquí se integran espacios como la antigua Facultad de Medicina de la Universidad Nacional y el edificio La Flauta, dos bienes patrimoniales con más de 100 años de historia. Por eso, 10 años después, estar aquí es ver una Bogotá resiliente que crece y que se transforma, pero además que podemos ver un espacio que tiene una vida absolutamente distinta. La apuesta es transformar un territorio históricamente estigmatizado. Por eso hablar del futuro también ha significado mirar de frente el pasado. Para poder entender qué somos ahora necesitamos entender qué fuimos antes, ¿no? Entonces acá
no solamente es cómo estaba físicamente construido el espacio, sino cuáles eran las relaciones que se tejían acá, cuáles eran los vínculos, quiénes vivían. Sí, pues puede ser un Saiyajin. Entendimos que el arte y la creación es un vehículo, aunque parezca muy trillado, pero es realmente cierto, un vehículo maravilloso para entender cuáles son los dolores, cuáles son las luchas, cuáles son las vivencias que tuvieron los distintos grupos poblacionales del territorio. Una historia que no puede contarse sin las huellas de quienes vivieron aquí. El dolor, las vidas que se perdieron y las memorias que habitan estas calles. Todo quedó marcado en el único lugar en pie del antiguo Bronx. Un mural que 10 años después es el eco de lo que muchos buscaban en medio de esta oscuridad. Renacer para crecer. Renacer para crecer, la frase protagonista. Yo no puedo seguir hablando de esta historia sin que veamos estos rostros que han sido construidos por exhabitantes del Bronx. Ustedes ven aquí desaparecidos, víctimas de tortura y secuestro en este lugar, que son muy importantes para construir la memoria. Y hablando de estos relatos, por primera vez habló con Noticias Caracol el agente del CTI que fue torturado en este lugar. Recordemos que esto fue importante para presionar esta intervención. Estas son las memorias de lo que él llama el mismo horror. Yo digo que el infierno le quedó chiquito. Esta agente del CTI de la Fiscalía oculta su rostro por seguridad y rompe el silencio 10 años después del secuestro y las torturas que vivió junto a su compañera en el Bronx. Yo cuando me vi perdido dije yo, no hay nada que hacer, me subo a una terraza y miro y los del ESMAD del ejército los sacaron corriendo y dije, eran los últimos. Y dije, no, ya no hay nada que hacer, quedamos nosotros aquí. Yo no sé cuántas, 500 personas habían y los sacaron corriendo. Eran los únicos que nos apoyaban y quedamos nosotros encerrados solitos ahí. ¿Y ahí qué empieza a pasar? No, es que lo que yo les escribo aquí no es nada. Estas son las memorias de su propio infierno. Habían ingresado a esta zona mientras adelantaban labores de inteligencia, pero fueron descubiertos al interior de una casa utilizada para el tráfico de estupefacientes. Hombres los amarraron, golpearon y sometieron a torturas. ¿Me vas a decir cuánto transcurrió? Ni sé, porque yo cuando me di cuenta estaba en la clínica. Yo no sé cuánto transcurrió. A mí me dicen cuánto tiempo estuvieron. No, pudo haber sido 1 minuto o pudo haber sido 5 horas. Él no lo recuerda, pero fueron cerca de 8 horas de secuestro, horas que ocurrieron justo antes de que se tomara la decisión de intervenir el Bronx. Cuando se comienzan a traquear esas paredes o las dan piedra y que salgan, que los vamos a matar, nos decían toda clase de cosas. En medio de las amenazas, descubrieron que no estaban solos. Había una menor de edad habitante del Bronx atrapada en el mismo lugar del que ellos intentaban huir. Yo había observado la casa y no había nadie. ¿De dónde aparece esa niña esperando bebé 14 años? Cuando yo la miro, yo, ay, Dios mío, otro problema, Dios mío, Jesús. Y eso traqueaba todo eso, que hijo, nos gritaban de todo. Yo subía. O sea, la desesperación era mirando el techo, que no nos fueran a meter por el techo. Para él no había opción. La menor tenía que salir viva, aunque ellos no supieran cuál sería su destino. Nosotros tratamos de negociar con el jefe de ellos para que saliera la niña de 15 años. Ella sale. Nosotros al salir ellos nos mandan como unas bambas monotop, le digo yo no sé qué diablos. Tanto sería que yo tenía unas botas. A Dios gracias, la bota era gruesa. Mi esposa me dice, después fue que me dijo, mire cómo quedó la bota quedó, me estalló debajo, me levantó.
Con frases cortas y silencios, esta gente revela sus más profundas heridas. No, nos lanzan piedra al piso, palo al piso, nos lanzaban jeringas desde los pisos, como con sangre, nos escupían. ¿Duele? Claro, eso es duro. Eso es muy duro porque uno piensa, Dios mío, yo soy un ser humano y se debe usted tratar peor que el animal más desgraciado del mundo. La operación de la fuerza pública terminó con su rescate y el de su compañera. Fuera de eso, cuando salíamos, que ya yo dije, no, ya salimos, que había un frente y comienzan a lanzarnos piedras también y palos. Y yo decía, ¿y esto qué? Yo decía, ¿qué es esta vaina, Dios mío? Y uno ya dolorido, vuelto nada, todas mis manos, todo vuelto nada, estaba de sangre. Para él, las agresiones, los recuerdos y las secuelas siguen ahí, como si una parte de ese lugar todavía continuara encerrada en su memoria. 10 años después, veo que se le dificulta caminar, que tiene una condición. ¿Qué le ocurre para que usted quede así? A mí me hicieron operaciones, me hicieron cirugías de las piernas, los meniscos y todo. Las piernas quedaron, tal vez por la fuerza que hacía, por todo. Yo voy al psiquiatra, al psicólogo. Estoy siendo atendido porque no duermo. No duermo. Usted me decía, y le podemos contar a la gente, que no hubo bajas en esa operación, pero usted se considera una baja en vida. ¿Por qué? A veces yo digo que hubiera sido mejor haber muerto o estar sufriendo, seguir sufriendo ahora. Porque no creas, esto es una enfermedad que yo no busqué. Su testimonio habla de las heridas, pero también de lo que significó esta intervención, porque detrás de las estructuras criminales había niños, adolescentes y familias enteras atrapadas en un lugar del que muchos no lograban salir. Ojalá la historia no se repita. Esto no es de reconocimiento ni nada. No, el reconocimiento lo deja atrás. Esto es por los seres humanos, por las personas que sufrían tanto, porque detrás de esos niños habían familias que sufrían y no sabían ni siquiera que sus hijos estaban ahí. Recuerdos que dice no caben en palabras. Para él, la verdadera barbarie no era el Bronx como territorio, sino que hubiera niños y adolescentes creciendo en el abandono, la violencia y el miedo. La crudeza de sus memorias. Quiero mostrarles que ahora entramos a este lugar, las casas que han construido estos ex habitantes. Aquí están sus memorias, fotografías, lo que han hecho para sanar, como venimos contando. Sobre todo, esto llama bastante la atención. Ya no conocemos el Bronx, anteriormente esta L, porque los predios fueron demolidos, pero ustedes pueden ver esta maqueta que ellos hicieron. Básicamente aquí se muestra cómo era esta L, qué se configuraba en esta zona y sobre todo lo más importante, ustedes ven a esta persona en un techo. Lo que recrean aquí es un Saiyajin y vamos a hablar de ellos, los jefes capturados de esta mafia, como también era llamado, fueron capturados en su momento, pero hoy en día están libres. Nuestro compañero César Chaparro nos cuenta qué fue lo que pasó con ellos. Saiyajines, una palabra que generó terror entre los miles de ciudadanos que vivieron o transitaron por la calle del Bronx. Su nombre lo tomaron de la serie japonesa de dibujos animados Dragon Ball Z, donde los Saiyajines eran una raza de guerreros cuyo objetivo era conquistar y esclavizar planetas.
Pero por su maldad, su mundo sucumbió, destino similar al de los reales Sayas del Bronx. Según las autoridades, los Sayas, como también eran conocidos, surgen de las organizaciones armadas de seguridad ilegal de la extinta calle del Cartucho, donde también se reunían a consumir drogas habitantes de los diferentes estratos sociales de la capital del país. Cuando se apoderaron de la seguridad del Bronx, los Saiyajines, para el año 2016, alcanzaron un grupo de 100 integrantes. Varios se ubicaron en partes estratégicas de esa cuadra. Incluso, en los edificios más altos, instalaron puestos de vigilancia que reportaban cualquier sospechoso o irregularidad a la base de comunicaciones ubicada en el corazón del Bronx. En las entradas, los Sayas eran los encargados de identificar quiénes entraban a ese deprimido sector. Además, se les señala de la desaparición de varios agentes encubiertos de la policía y las fuerzas militares que por años intentaron ingresar a la zona para revelar la identidad del jefe de esa banda criminal, pero terminaban asesinados y descuartizados. Por lo general, se mantenían encapuchados y usaban armas automáticas. El accionar criminal de los Saiyajines también se puso en evidencia durante una escena que jamás podrá olvidar un ciudadano holandés, que permaneció durante varias horas encima de una casa ubicada en el Bronx, tratando de escapar de 3 Saiyajines que al parecer lo tenían secuestrado desde hace varios días. Finalmente el holandés fue rescatado. En otros videos, revelados por las mismas autoridades, muestran cómo no solo sacaban muertos del lugar, sino habían generado uno de los más importantes focos de corrupción con integrantes de la fuerza pública. Esa es la expresión de un agente al ver a 4 de sus compañeros capturar a un hombre cerca a la llamada calle del Bronx. Lo que llama la atención al investigador es que los policías, entre ellos una uniformada, no llevan a su retenido, que permanece esposado, hacia una estación. Lo meten por el costado sur de la temida calle del Bronx. Detrás de los 2 uniformados camina al parecer un habitante de la zona que para los investigadores hace las veces de escolta. La pareja de policías se acerca a un hombre que los espera en una esquina. De inmediato se lanza y agarra del cinturón al capturado para que no escape. Mientras que el uniformado le quita las esposas, llega el otro hombre y también lo agarra del cinturón. Finalmente, los policías entregan al retenido a 2 peligrosos delincuentes señalados de ser integrantes de la temida banda de pistoleros conocida como los Saiyajines, encargados de descuartizar y desaparecer a sus víctimas. La cámara, operada también por policías, sigue a los Saiyajines, que escoltan al retenido, pero desaparecen entre la multitud. Para los investigadores, este hombre se habría aliado con otras bandas para robar dineros y droga a los Saiyajines. Por eso, los criminales del Bronx habrían dado la orden a los policías que trabajan para su organización de buscarlo y capturarlo como fuera. Estos policías, que aparecen en el video, fueron detenidos meses después por sus mismos compañeros y agentes infiltrados del CTI, que hicieron las labores de inteligencia y que participaron en el gigantesco operativo que permitió poner al descubierto el millonario negocio criminal en el Bronx. Pero lo que desconocen es qué pasó con este hombre y con una decena de adultos y menores de edad que aseguran quedaron en manos de los Saiyajines y que hoy nadie sabe de su paradero. Y quiero terminar este especial de Noticias Caracol con esta imagen. Ustedes ven a esta hora líderes, personas que hoy cuentan esta nueva memoria del Bronx. También policías que fueron muy importantes en esta intervención que hoy cumple 10 años. Mayra Tenorio, Noticias Caracol.